¿Sabías que 2 de cada 3 jóvenes de entre 18 y 30 años terminan perdiendo dinero? El 20% de los jóvenes españoles de 18 a 24 años no estudian ni trabajan. Y vamos con la pregunta, ¿te resulta fácil ahorrar? No ahorro nada. Yo personalmente las paso canutas para ahorrar. Así que en este vídeo te voy a explicar estos 2 errores que cometen muchos jóvenes y que les hacen perder dinero en sus primeras inversiones. Porque casi el 60% de los inversores jóvenes invierten porque escuchan comentarios de amigos, conocidos y familiares. Y aquí es donde definimos la deuda en 2 tipos, lo que se llama la deuda buena y la deuda mala. La deuda mala es esa deuda que te sirve para financiar cosas que pierden de valor y cosas que no tiene a veces demasiado sentido que compres. Este de aquí es el iPhone 16 y este de aquí es el iPhone 16 Plus. Por si no me conoces, soy Pau Antós, soy economista e inversor inmobiliario y durante todo este trayecto he invertido en más de 800 inversiones inmobiliarias. Como te imaginarás, con algunos aciertos y también con algunos aprendizajes y fracasos por el camino. Así que en este vídeo te voy a explicar estos 2 errores que cometen muchos jóvenes y que les hacen perder dinero en sus primeras inversiones. Pero vayamos ya por el primero de los errores, que es ni más ni menos que no tener conocimientos financieros básicos. Y hay un claro síntoma de que esto está ocurriendo, sobre todo con la gente más joven, porque casi el 60% de los inversores jóvenes invierten aconsejados o porque escuchan comentarios de amigos, conocidos y familiares. Y cuidado, esto no está necesariamente mal. Lo que ocurre es que haciéndolo así no están creando su propio criterio financiero. No están creando esos conocimientos básicos que hagan que puedan ser independientes a la hora de hacer sus inversiones, porque siempre dependerán de opiniones o de comentarios de otras personas. También entiendo que hay gente muy perdida en este sentido porque en el colegio, en la facultad, no nos enseñan acerca de educación financiera básica. Así que aquí, en estos 3 puntos, te voy a desvelar lo que para mí son las 3 cosas principales para tener una buena cultura financiera. El primero de ellos es tener un presupuesto. ¿Qué significa tener un presupuesto? El presupuesto entendámoslo como una especie de mapa de tus finanzas. Un presupuesto te permite entender hacia dónde va a ir tu dinero. Cada año los políticos hacen un presupuesto, de hecho votan ese presupuesto, discuten sobre ese presupuesto, que es en lo que se va a gastar el dinero público el año siguiente. Es decir, que un presupuesto es algo que haces hoy para cómo vas a gastar el día de mañana. Esto es algo muy importante y si nos fijamos es algo que ocurre en cada faceta de nuestra vida. Podemos ver qué ha ocurrido o podemos ver qué queremos que ocurra. Lo que tiene sentido con el dinero es entender qué queremos que ocurra y por eso es tan importante hacer un presupuesto. Un presupuesto es simplemente apuntar hacia dónde van a ir tus diferentes gastos. Gastos en comida, gastos en ropa, gastos en vivienda, gastos en viajes, cualquier gasto podemos preverlo en lugar de ver qué ha ocurrido con ese dinero. Como digo, cualquier empresa, cualquier institución pública y también nosotros como personas físicas deberíamos tener un presupuesto y entender hacia dónde queremos gastar el dinero que entra. ¿Esto qué nos permite? Nos permite tener control. Vamos a poner un ejemplo de que queremos ir de un sitio A a un sitio B. Queremos ir, por ejemplo, de Madrid hasta Vigo. Pues podemos deambular por carreteras a ver si por fin conseguimos llegar a nuestro destino, a Vigo. Podemos coger un mapa y entender cada curva que hay que girar, entender cada desvío que hay que coger para llegar a este destino. Hacer un presupuesto es lo más parecido a esto. Evidentemente, uno puede salir a pasear, evidentemente uno puede dar una vuelta, pero si quiere ir hacia un destino, tendrá que prever y tendrá que presupuestar esos gastos. Así que la importancia de hacer un presupuesto y entender hacia dónde va a ir tu dinero y en qué lo vas a gastar y en qué no lo vas a gastar, sin duda es algo muy importante. ¿Esto significa que el presupuesto se cumplirá todos los meses a rajatabla? Por supuesto que no. De hecho, nunca vas a acertar al 100% ese presupuesto, porque habrá un mes que tendrás una fiesta y gastarás un poco más en esto. Habrá otro mes que gastarás más porque se ha estropeado la lavadora y tendrás ese imprevisto. Habrá otro mes que gastarás de menos porque ese gasto que tenías previsto al final no lo has llevado a cabo. Pero tendrás una estructura y sabrás perfectamente con un control de tus finanzas. Si tú quieres ir de Madrid a Vigo, sabrás que tienes un recorrido de ciertas horas. ¿Te podrás desviar un poquito más, un poco menos? ¿Llegarás antes o después? Sin duda. Pero tendrás
claro más o menos en qué términos y en qué momento vas a llegar a tu destino, en este caso a Vigo. Así que mi consejo es que si eres joven, que empieces a tener un presupuesto para entender hacia dónde va tu dinero. Vamos al siguiente punto, segundo punto, sobre los hábitos financieros, sobre estos conceptos financieros que son clave. Y sin duda es el ahorro. Y cuidado, cuando pensamos en ahorro, pensamos muchas veces de acumular por acumular dinero, y tampoco es esto. Simplemente significa de guardar una parte del dinero como algo lógico que cada mes debemos hacer, de cada ingreso debemos guardar una parte del dinero. ¿Para qué? Para que este dinero lo podamos invertir y que este dinero nos pueda generar un beneficio. Es decir, es renunciar hoy a un cierto estilo de vida, es renunciar hoy a un cierto nivel de gastos para poder en un futuro vivir mucho mejor. Si no tienes ahorros, te digo lo que yo haría nada más empezar: crear mi colchón de emergencia. Un colchón de emergencia es un dinero que vas a guardar en una pequeña cuenta de un banco, a poder ser que esté remunerada y que te pueda dar un pequeño interés, aunque no sea mucho, pero que lo puedas rescatar de ahí, que lo puedas recuperar de una manera rápida para cubrir cualquier tipo de imprevisto. Mi consejo es que tengas como mínimo 6 meses de tus gastos ahí guardados. Significa que una persona que ingrese 1.500 euros al mes y gaste 1.000 euros al mes, pues debería tener 6 meses de gastos ahorrados, es decir, 1.000 euros que gasta al mes multiplicado por 6 meses, 6.000 euros ahí ahorrados. Esto le dará confianza, le da tranquilidad de que si se rompe algo en su vida, si tiene que hacer alguna reparación, si tiene algún problema en su vida, algún imprevisto, podrá usar ese colchón para emergencias. No es ese dinero para sacar cuando no llega a final de mes, no. Es simplemente para ir cubriendo emergencias. Esto es lo primero en que la gente joven debería enfocarse a la hora de cosechar su ahorro, para después, cuando ya tenga cubierto ese colchón de emergencia, empezar con las inversiones. Yo recuerdo perfectamente cuando generé mi colchón de emergencia. Y recuerdo que no fue un camino fácil, que tardé meses en generar ese colchón de emergencia, pero cuando lo tenía generado, cuando lo tuve generado, me dio esa tranquilidad económica de decir, sé que si tengo que recurrir a ese dinero por algún imprevisto, voy a poder hacerlo. Sé que ahora me siento mucho más cómodo y mucho más tranquilo. Y es fundamental que todo el mundo tenga ese colchón de emergencia. Así que antes de pensar ni siquiera en inversiones, tenemos que pensar en tener ese colchón de emergencia que nos dé esa tranquilidad económica. Y el tercer concepto, algo que tampoco nos han explicado en la escuela, pero que es fundamental, es el uso de la deuda. La deuda la podemos definir como algo que debes a otras personas, con lo cual es un dinero que te anticipa otra persona, generalmente un banco, para que tú se lo puedas devolver al cabo de un tiempo y que se lo puedas devolver con unos intereses, es decir, pagándoles más de lo que te han dejado. Con lo cual podríamos resumir que la deuda es un anticipo de dinero que cobras hoy para devolver ese dinero y un poco más en el futuro. Así que hay que usar muy bien ese recurso, porque puede ser un muy buen recurso o puede ser una trampa mortal. Y aquí es donde definimos la deuda en dos tipos, lo que se llama la deuda buena de la deuda mala. La deuda mala es esa deuda que te sirve para financiar cosas que pierden de valor y cosas que no tiene a veces demasiado sentido que compres. Cuando compramos, por ejemplo, un vehículo o un coche con deuda, lo que estamos haciendo es que estamos comprando con ese dinero del que pagaremos más intereses, un vehículo, un coche que vale menos dinero con el tiempo, con lo cual estamos perdiendo por ambos lados, porque ese coche pierde valor y esa deuda tendremos que pagar más en un futuro. Sin embargo, cuando la deuda la usamos de manera inteligente, cuando la deuda la usamos bien, una deuda buena, lo que perseguimos, lo que conseguimos es con ese dinero poder apalancarnos y conseguir todavía más dinero. Te pongo un ejemplo. Imagina que compras una vivienda con deuda, con una hipoteca. En este caso vas a poder conseguir que lo que te renta, lo que te da de ingresos cada mes una vivienda por el alquiler, te pague esa cuota de la hipoteca, te pague todos estos gastos financieros, esos intereses y la amortización de la cuota de la hipoteca, y además te sobre dinero. Eso claramente es una deuda buena. Gracias a ese dinero que el banco te deja, puedes comprar una vivienda que se puede alquilar y al final de cuentas te sobra dinero, con lo cual ganas dinero, pagas al banco y vas pagando mes tras mes esa cuota de la hipoteca. De hecho, la deuda, quien no conoce de finanzas la considera toda mala, porque ha tenido malas experiencias con bancos, con financieras o incluso con tarjetas de crédito. Pero lo cierto es que las mejores empresas del mundo usan deuda, y usan deuda porque saben de la importancia de apalancarse si están haciendo negocios o inversiones que sean rentables y más rentables del tipo de interés que están pagando. Nuestros clientes muchas veces consiguen rentabilidad
rentabilidades de alquiler de viviendas del 6, 7, 8, 10 o incluso más del 10%. Si están pagando intereses del 3, 4, 5%, claramente hay un diferencial y ahí sí que están usando esa deuda buena. Habiendo visto ya estos conceptos financieros básicos, vamos por el segundo error, que es ni más ni menos que no tener un objetivo claro o no tener un plan de acción. Y aquí vamos a ver 4 pasos para que tú mismo o tú misma puedas crear ese plan de acción. El paso número 1 es ni más ni menos que establecer plazos y prioridades. Y aquí te invito a que seas realista, pero que entiendas todas las posibilidades. Ser realista quiere decir que no creas que las cosas se consiguen de la noche a la mañana. Porque si alguien dice o cree en esta idea, probablemente te estará mintiendo. Las cosas se consiguen, pero generalmente requiere cierto tiempo que consigas esta serie de cosas. Así que viendo esto, es momento de que escribas cuáles son esos objetivos financieros y en cuánto tiempo los quieres conseguir. El segundo paso es que entiendas la tolerancia al riesgo. Existen algunos inversores capaces de asumir riesgos altísimos para conseguir rentabilidades muy bestias, pero otras personas quieren ir paso a paso. De hecho, hay inversiones, incluso dentro del mismo sector, que nos dan altísimas rentabilidades y otras inversiones que son hiper mega seguras. Y todas son dentro del mismo sector. Dentro de la compra de empresas, por ejemplo, uno puede comprar una pequeña startup nueva que probablemente y estadísticamente vaya a fracasar, o puede comprar la empresa más consolidada del mundo y con más historia del mundo, con clientes fieles durante más de 100 años, que es muy difícil que vaya a fracasar. Esto dentro del mismo sector. En el campo inmobiliario ocurre exactamente lo mismo. Puedes desde comprar y vender, hacer operaciones urbanísticas, recalificaciones, cosas más bien complejas si no sabes cómo hacerlo, hasta comprar una propiedad, aunque sea pequeña, un trastero, y alquilarlo, que son 1 más 1 igual a 2 y vas a sacar una rentabilidad segura. Más modesta, sin duda, pero también mucho más segura. Así que quiero que en este punto seas una persona honesta contigo misma, sobre todo, para entender qué grado de tolerancia tienes al riesgo. Yo recuerdo que al principio me daba mucho miedo el perder dinero y hacía inversiones, por un lado, muy seguras y otras, por otro lado, muy arriesgadas, porque era una parte a lo arriesgado por si sale bien, ¡boom!, pelotazo. La realidad es que las muy seguras funcionaron y las más arriesgadas pues no funcionaron y no salieron nada bien. Así que mi sugerencia es que hagas esas inversiones en las que estés cómodo. ¿Cómo puedes estar cada vez más cómodo en esas inversiones que dan más rentabilidad? Con conocimiento, con compañía, con experiencia. Es la única manera que yo he encontrado en mi trayectoria invirtiendo, como te decía antes, más de 800 inversiones inmobiliarias, que cuando haces las cosas una y otra vez, coges esa confianza, lo haces de la mano de personas que ya lo han hecho o lo están haciendo, pues es el punto en el que tienes la confianza de que todo va a salir bien. Y eso es lo que tú quieres con tu dinero, para no cometer errores, saber que todo va a salir bien. Cuando se empieza a invertir, uno piensa todo el blanco o todo el negro, como si estuviera en un casino, y probablemente tampoco es así. Así que mi consejo, y vamos al tercer paso, es que diversifiques, que pienses en diferentes opciones. Pero aquí soy muy claro, que todas estas opciones sean opciones realistas y que todas estas opciones te lleven al punto 1, al punto de esas metas y esos objetivos que te has marcado. Aquí yo pensaría qué tipo de inversiones me pueden dar un retorno a largo plazo, otras a medio, otros mes a mes, por ejemplo, para tener diferentes estrategias de salida. De algún modo, cuando jugamos a un juego de cartas, no queremos tener todos la misma carta, sino queremos tener diferentes cartas para usar la que es mejor en cada momento del juego. Por esto es exactamente lo mismo. Cuando hablamos de diversificar, hablamos de diferentes opciones para que en cada momento nos vaya mejor una u otra. Yo he encontrado en el sector inmobiliario la mejor opción para poder, por un lado, comprar y alquilar viviendas y ganar dinero todos los meses, y por otro lado, poder comprar y vender propiedades para tener unos ingresos altos cada vez que hacemos una operación de compra y venta de propiedades. Tú deberás encontrar cuáles son ese tipo de inversiones que encajan más contigo, con tu tolerancia al riesgo y con el plan y lo que quieres conseguir. Y el paso 4, fundamental. Revisa el plan cada vez que haga falta. No lo tomes como algo sagrado que no se pueda tocar, para nada. Revisa esto porque tus circunstancias, tu vida, tus gastos, tus ingresos irán cambiando con el tiempo y tendrás que adaptar ese plan. Pero aquí tienes esos conceptos básicos para que entiendas cómo puedes ir consiguiendo ese patrimonio hasta llegar a conseguir esa libertad financiera. Y como te decía, si estás empezando, voy a terminar con 4 consejos que para mí han sido claves a la hora de conseguir la libertad financiera y a la hora de poder vivir de mis propias inversiones. El primer consejo es invertir en ti mismo.
Si tú no tienes las habilidades, no sabes cómo hacer las cosas, difícilmente vas a tener un gran resultado. Yo tuve la suerte de conocer a algunas personas que me impulsaron a la hora de dar mis primeros pasos. Recuerdo con muchísimo cariño personas que me siguen ayudando, como por ejemplo el caso de Adolfo, que para mí ha sido un gran mentor a lo largo de toda mi vida. También mi primer cliente en tema de inversión inmobiliaria, Guy, un judío, me ayudó muchísimo a entender cómo funcionaba el mundo inmobiliario, a cómo pensaba él, ya no digamos a nivel de números ni de Excel, sino el razonamiento que había detrás de cada sí y de cada no. Obviamente muy objetivo, es judío, pero también un razonamiento más allá de solo los números, sino de cómo veía el mercado, cómo se movían las cosas. Así que fíjate en esas personas que ya han recorrido ese camino. Hoy, por suerte, gracias a YouTube o gracias a la información, vivimos en un momento donde nos podemos nutrir del conocimiento de muchas personas en todas partes, personas que tienen una trayectoria amplísima y de ahí también se puede aprender muchísimo. Así que no olvides que si estás aprendiendo en estos vídeos de mi experiencia y la experiencia que volcamos en este canal, suscríbete para ver más vídeos como este. La segunda clave es valorar diferentes propuestas. No tiene ningún sentido que nos quedemos con lo primero que entre en nuestra cabeza. A veces será porque alguien nos ha vendido una idea, a veces será porque un amigo nos la ha recomendado, como comentaba al principio, por un anuncio de internet o por lo que sea. Valoremos diferentes opciones y quedémonos con esas que son más rentables o que simplemente se adaptan más a lo que estamos buscando en este momento de nuestra vida. La tercera clave es sin duda diversificar. Es cierto que en algunos momentos de mi vida he estado muy concentrado en un mismo sector, el sector inmobiliario, que es el que me ha hecho exponenciar y hacer crecer mi patrimonio, pero también entiendo que hay personas que no tienen tanta vocación, tanta dedicación solo a un único sector, que quieran diversificar o que quieran minimizar los riesgos. Por esto a veces me preguntan, oye Pau, ¿en la bolsa o en inmuebles? ¿En la bolsa o en negocios? Bueno, puedes tal vez poner un poco en cada parte en función, una vez más, de lo que quieras conseguir y en función de las cosas que estés por lograr, es decir, en función de tus objetivos y de tus metas. Y la cuarta clave, que es algo que sin duda le diría a mí yo de hace 15 años cuando empecé todo esto, es confiar en el proceso, confiar que a largo plazo vamos a poder conseguir más patrimonio, dinero, riqueza del que un día soñamos. Yo lo logré así. Eso sí, para hacerlo tenemos que ser constantes y mejorar un 1% cada día. Muchas veces sobrevaloramos lo que podemos conseguir en un año, pensamos que conseguiremos mucho, sin embargo, infravaloramos lo que podríamos conseguir en 5 o en 10 años. Y es ahí donde la magia del esfuerzo y de mejorar ese 1% cada día marca absolutamente la diferencia. Si te has quedado hasta aquí es porque es de esas personas que quieren mejorar ese 1% mínimo cada día. Así que te dejo aquí un vídeo que te va a servir para entender más sobre mentalidad, sobre acción, sobre pasos a la hora de invertir bien durante este año. Ve a ver ahora el vídeo.